Dios le bendiga a todos. En esta noche vamos a seguir estudiando el libro de Números, capítulo 11. Números capítulo 11, cuyo tema es la queja del pueblo de Israel. La queja del pueblo de Israel, capítulo 11 de Números. Dice la palabra que aconteció que el pueblo se quejó a oído de Dios, de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Oremos, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra no vuelve vacía, abre nuestro entendimiento, que podamos explicar de una manera clara y sencilla, Señor, tu precioso mensaje y aplicarlo en nuestras vidas. Guíanos en esta noche, Dios, y que podamos ser instrumento en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, en el libro de Números, capítulo 11, habla sobre las quejas. Yo no sé si usted se ha quejado. Aquí no hay nadie que se queje, pero hay gente que se queja de todo. Hay uno que se queja, no se queja por algo, pero hay uno que ya es un estilo de vida quejarse. Bueno, resulta que el pueblo de Israel está viajando de Sinaí hasta Moab. O sea, ellos van en una marcha y de repente en esa marcha se dio esta situación. Vamos a hablar de 5 cosas, 5 áreas del capítulo 11. Y la primera cosa que vamos a hablar tiene que ver con la queja del pueblo en Tavera. Escuche eso, la queja del pueblo en Tavera. Eso consta del versículo 1 al 3, para el que le gusta anotar y todo. Versículo 1 al 3 habla sobre la queja del pueblo de Dios en Tavera. Entonces dice la palabra, vamos ahora al texto, dice que se quejó el pueblo delante de Dios, Dios lo escuchó, se molestó el Señor. Imagínense, un Dios molesto, y se lo estoy llevando, sacando del Mar Rojo, lo estoy llevando a una tierra diferente, y ahora ellos, en vez de ser agradecidos, están quejándose, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, dice que se consumió uno de los extremos del campamento. Imagínense, uno de los extremos, la esquina del campamento, uno de los extremos. Si vemos Números 14, vamos a ver Números 14, versículo 2, usted puede abrir su Biblia. Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Había una inconformidad contra Dios. Ellos estaban casi cansados, estaban diciendo, oye, todavía no llegamos. Y hay gente que se desespera, ¿verdad? Hay gente que no tiene paciencia para esperar lo que Dios tiene para él o para ella. Ya dice, te vamos a llevar a la tierra de Canaán, va a haber una promesa, ustedes van a llegar allí, pero ellos en la mitad del camino comenzaron a quejarse y eso causó la molestia del Señor. Entonces el pueblo clamó a Moisés. Ahora imagínense, cuando eso ocurrió, que la esquina, el extremo del campamento comenzó a arder, dice, encendió, a arder. Entonces ellos se asustaron y entonces llamaron a Moisés y Moisés oró y el fuego se extinguió. Qué bueno que estaba Moisés ahí con ellos. Qué bueno también el corazón del líder, el corazón del líder estaba ahí con ellos. Ellos no estaban haciendo bien, pero ellos van a Moisés y Moisés, en vez de insultarlo, de decirle esto, dice que Moisés oró a Jehová y el fuego se extendió. Es importante a veces que la gente actúa de una manera que no está bien, no está correcta, pero vemos la paciencia de Moisés, pidió a Dios y se calmó el fuego. Imagínense, el fuego hubiera seguido creciendo, es como un incendio, ¿verdad? Se está quemando la cortina, pero se logra apagar a tiempo, ¿verdad? Qué bueno es apagar eso de fuego a tiempo. En el versículo 3 dice, y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tavera significa ardiendo, encendido. La palabra Tavera es ardiendo, encendido. Si vamos a Romanos 8:5, usted puede buscar conmigo, Romanos capítulo 8, versículo 5, dice la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos 8, 5 y 6. Ahora, ¿cuál era la situación? Ellos estaban molestos con el Señor y eso molestó a Dios. ¿Está visto un Dios molesto? Aquí Dios aparece molesto, era encendido. En ese lugar llamado Tavera. Esperamos que usted no llegue, no provoque a Dios y llegue a este lugar Tavera. Yo no quisiera llegar a Tavera porque en Tavera vemos una imagen de un Dios molesto, ¿verdad? Por nuestra actitud. Lo segundo que tocamos allí es la causa del por qué estaban ellos allí quejándose, y estamos viendo lo segundo, que ellos piden carne. Lo segundo es que ellos piden carne, querían carne. Por eso leímos Romanos, ¿verdad? Que el Romano 8:5, que lo que está en la carne piensan en la cosa de la carne, y lo que está en el espíritu en la cosa del espíritu. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué quieren ellos? Carne. Y dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Oiga eso, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en el molino, o lo majaba en morteros y lo cocía en carderas, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre ellos. Imagínense. Dios le está alimentando con maná, Dios le está supliendo la necesidad, pero ellos están menospreciando lo que Dios le está dando. A veces ocurre así, hay mucha gente que Dios le está dando salud y no la aprecian. Le dan un trabajo, no lo aprecian. Le dan algunas cosas, bendiciones, no lo aprecian. Una familia, no lo aprecian. Aquí el punto es que Dios le está dando maná y ellos están quejándose. Y dice, bueno, nos acordamos, ¿verdad? A veces en la lucha espiritual hay gente que dice, bueno, ahora soy cristiano. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, yo tenía plata, vestía bien, ahora que estoy en la fe, como que la cosa me está viendo no tan bien. Entonces nos acordamos del pescado, del filete, de la pachanga, de aquello. Entonces viene ese deseo de traer al pasado a causa de la queja. Y él dice, ¿quién nos diera a comer carne? Ahora estamos comiendo pura sardina, puro huevo frito, arroz blanco. Pero antes no, antes era filete, pepino. Entonces ellos están trayendo a memoria el pasado. Hay que tener cuidado con esto. El Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron. O sea, el pasado tiene que ubicarlo en el pasado, para que tú avances y conquistes la tierra prometida, conquistes la promesa de Dios. Mientras llega ese momento, usted tiene que ser agradecido con lo que Dios te da. Dios le había dado el maná y ellos, imagínense, verso 6 dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná. Mire, eso es despectivo. Este maná, nada más comiendo ahí arroz blanco ahí con huevo frito, ¿no? Antes yo comía jamón y tenía un buen trabajo y tenía. Entonces tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos da, aprender a valorar esa salud, esa amistad, esa familia espiritual, esa familia de Dios. Estamos en marcha, todavía no hemos llegado a Canaán, pero hay una promesa de parte de Dios. Entonces esta queja, la primera queja que vemos es la queja en marcha. Ellos estaban en marcha, ¿verdad? Ellos quejándose con el Señor, dice, se quejó a oído de Dios. Dios estaba escuchando, porque a veces cuando usted se queja, usted dice, nadie me escucha. Dios estaba escuchándolo y Dios sabe todo. Ahora ya no está a oído de Dios, sino ahora está a oído de Moisés. Le está diciendo, mira, está pasando esto, y se quejan. Y el escritor habla de esta queja. Ellos piden carne, y dice, queremos carne, ¿verdad? Queremos comer carne. Ahora hay un pecado que se ve allí, se llama el pecado de la codicia. O sea, el pecado de la codicia. Está bien tener cosas, está bien querer alcanzar algunas cosas, pero todavía Dios tiene algo mejor. A veces la desesperación, usted se desespera, usted no se queda como una persona agradecida. Entonces la codicia comenzó a atacarlo en el desierto. Hay gente que en el desierto, estamos hablando que el desierto es carencia de agua, carencia de comida, carencia de
de las cosas. O sea, vivir en el desierto no es fácil, caminar en el desierto no es fácil. Pero el problema a veces es que cuando sea el desierto, tiene estas imágenes del pasado y dice, mira, cuando yo no era cristiano, yo tenía, me sobraba y todo. Ahora que estoy en la fe, tengo este problema, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con la codicia, ¿verdad? La codicia en el desierto. Miren, no solo la codicia en Egipto, la codicia en el desierto. O sea, ay, si yo tuviera el 4x5 que tiene el hermano tal. Ay, si yo pudiera, ay, era una quejadera. Entonces hay que tener cuidado con la codicia, ¿verdad? Con esto, el desear tener cosas no es mala, pero aquí ellos decían, ay, nos acordamos del pescado, ay, del pepino, de los ajos, y solo esta cosa. Uno tiene que dar gracias a Dios en todo, gracias a Dios por lo que Dios te da mucho, porque no han llegado todavía a la tierra de la promesa. Lo tercero que vemos allí, ¿verdad? Estaban pidiendo carne, queremos carne, queremos carne. Y el Señor le prometió darle carne hasta por las narices, que comieran hasta por un mes, ¿verdad? Ahora, lo tercero que hace Moisés a esta situación, ¿verdad? Ellos se están quejando, Moisés está viendo que Dios está bravo. Entonces, versículo 3, versículo 10, perdón, al versículo 15, hablamos primero del versículo 1 al 3, que tiene que ver con la queja del pueblo en Tavera. Lo segundo que hemos tocado tiene que ver con la codicia en el desierto, es del versículo 4 al 9. Ahora, lo tercero que estamos viendo la reacción del líder. Moisés entonces intercede. Moisés ahora ora pidiendo ayuda. O sea, dice Moisés, la gente se está quejando, ahora ¿qué hago? Vamos a ver lo que pasó con Moisés. Dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y ahora Moisés está en medio de dos reacciones. Una de ellos que están quejándose de que quieren comer carne, quejándose de que no hemos llegado al desierto. Y por otro lado, Moisés está viendo que Dios está molesto. Así que Moisés está en medio de dos reacciones. Uno del pueblo de Israel que está quejándose y la otra que Dios está molesto. Ahora, esta situación presiona a Moisés. Dice, oyó que el pueblo lloraba, queremos carne, queremos jamón, queremos, ¿verdad? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Verso 11. ¿Y qué ha puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me diga, llévalo a tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tu padre. ¿Y de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, danos carne y que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me ha sido pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte y si hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Estamos viendo a Moisés reaccionando, ¿verdad? Orando por el pueblo, pero él tiene como ser humano una presión. Él está viendo por un lado el pueblo quedándose y por otro lado Dios molesto, y está en medio allí. Y él hablando con Dios, bueno, Dios, ¿por qué? O sea, me tienes ahora en este problema, ahora la gente se está quedando, yo no puedo resolver este problema. Me siento mal, hay una frustración en el líder. Puede llegar un momento en la vida de un líder que no ve respuesta de la situación, no ve respuesta de la salida. Y él estaba hablando con Dios, orando a Dios. Dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Ellos están pidiendo carne, yo no puedo dar la solución. ¿Sabes qué, mi amado hermano? A veces como líderes no tenemos la solución en nosotros, pero Dios, si clamamos a Dios, Dios nos va a dar la respuesta, nos va a abrir ventanas y nos va a dar sabiduría para resolver la situación. Ellos querían carne y dicen, yo no tengo carne para tanta gente, porque era una gran cantidad de gente. En el versículo 21 dice que eran 600,000 de a pie, imagínense. Capítulo 11, versículo 21 dice 600,000, imagínense, ¿de dónde le voy a dar con carne a 600,000? Entonces Moisés ora a Dios hasta llegar al momento que él le pide que lo mate, pues dice, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. O sea, ya no soporto esta situación, o sea, una carga. A veces el líder llega un momento que puede llegar a esta situación de sentirse cargado por
XY problema, XY situación. Y qué bueno que Moisés pidió ayuda en Dios, se quejó, dice, bueno, yo estoy aquí porque tú me llamaste para que guiara y la verdad que no sé cómo resolver esta situación. Lo cuarto que vemos allí, vemos la respuesta de Dios, vemos cómo Dios a escuchar la queja de Moisés da una solución. El versículo 16 hasta el versículo 30 habla sobre esta trama, del 16 al 30 para los que les gustan anotar y apuntar. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y lo pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. No la llevarás tú solo. Ahí está Dios dándole una solución. Tráeme a los líderes, gente sabia, ancianos, tráelo a este lugar. Esperan allí, esperan que yo voy a dar una solución. ¿Y cuál era la solución? El versículo 17 dice que iba a descender, iba a hablar con él, iba a tomar del espíritu que está en ti, en Moisés, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo. Ojo con esta palabra. Yo he visto cómo han hecho doctrinas raras, casi tirando al espiritismo, yo voy a transferir mi espíritu. Yo creo que de repente toman estos textos aislados de la palabra para sacar estas doctrinas, ¿verdad? Sin un fundamento. Dice, y yo descenderé y tomaré del espíritu. La palabra espíritu ahí en hebreo es ruach, es el ruach. ¿Para qué es el ruach? El ruach tiene que ver con hálito, tiene que ver con ánimo. O sea, ellos están desanimados. Ellos tienen su ánimo en el suelo. Así que si hablamos del ruach, yo tomaré, dice, tomaré ese ánimo que te he dado a ti como líder, que está en ti. Ojo, el espíritu que está en ti, ruach, lo voy a poner en ellos para que tú no lleves solo la carga. O sea, si tú estás desanimado, yo le voy a dar el ánimo, el hálito, el impulso, para que ellos también se animen a seguir adelante, se animen a cruzar contigo, que no te dejen solo, que no te dejen la carga solo a ti, que te acompañen. Dice, pero el pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne. O sea, le voy a dar la carne que quieren, porque habéis llorado, habéis oído delante de Dios. ¿Quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor no iba a Egipto. Ellos se estaban quejando. Dicen, no, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en el otro lado del Mar Rojo, cuando estamos en Egipto, todo bien, pero ahora la cosa está más dura. Entonces dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, sino ni 20 días, sino hasta un mes entero. Wow, imagínense un mes entero comiendo carne. O sea, hasta que salga por las narices y lo aborrezcáis. Por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de ustedes y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de acá de Egipto? O sea, Dios dice, ¿quieren carne? Le voy a dar carne, pero le voy a dar carne, que coman hasta que le salgan por las narices. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Estoy viendo a Dios molesto allí, ¿verdad? Hasta que ya digan, ya no queremos más carne, hasta que la aborrezcáis, porque menospreciaron. O sea, Dios se molestó porque lo menospreciaron. Oye, los saco de Egipto, los paso por el Mar Rojo, los llevo por todo el trayecto del desierto, llegan a Sinaí, le doy una revelación de una palabra para ellos, un código de fe para ellos, y ya estamos llegando casi del Sinaí, llegando Cades Barnea, llegando ya para la conquista, llegando al otro lado, y ustedes se ponen en eso. Entonces vemos a Dios que todavía está molesto, y ahora Moisés está debatiendo en su corazón. Dice, cuando él dice 21, dice, le dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú me dices, le daré carne y comerán en un mes. Imagínense, en ese momento Moisés está pasando una crisis de creencia. Un hombre que vio a Dios abrir el Mar Rojo, un hombre que Dios usó para mandar esa plaga, un campeón de Dios. Pero ¿sabe qué? Que a veces los campeones de Dios y las campeonas de Dios pueden pasar una crisis de creencia. Ahí Moisés estaba pasando esa crisis de creencia. Él dice, le daré comer y comerá en un mes entero. O sea, degollarán para ellos ovejas y buey. Y él dice, bueno, yo no creo que Dios, esto es casi imposible. ¿Sabe qué? El Dios que nosotros creemos, un Dios que las cosas que son imposibles para nosotros las hacen posibles.
esto humanamente alimentar a 600,000, darle carne y por un mes, mire, no solo 600,000, sino multiplíquelo los 300,000 por un mes, eso es casi imposible. Pero mire, hay una palabra que a mí yo siempre he llevado en mi corazón cuando hay momentos de crisis, momentos de lucha. En el versículo 23 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado el brazo de Jehová? Mi amado hermano y amigo, a veces cuando parece que no hay salida, que las cosas están duras, piensa en este versículo, en eso es lo que Dios te ha dicho. Dios le dijo a Moisés, oye, tú sabes que mi brazo no se ha cortado. ¿Sabes lo que es un brazo cortado? Un brazo cortado que no puede agarrar, no tiene las manos, no puede hacer más de 3 cosas, pero dice Dios le dijo a Moisés, ¿sabe qué, Moisés? Mi brazo todavía funciona. El brazo es símbolo de acción, de trabajo. Por eso usted escucha que hay huelgas de brazos caídos, ¿verdad? Huelga de brazos, no sé si usted ha escuchado esa palabra, huelga de manos y brazos caídos. Dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Yo estoy viendo un Dios, mire la imagen de Dios. Te dice, tú me estás probando, tú quieres saber quién soy yo, tú quieres saber quién es tu Dios, de qué es capaz tu Dios. Bueno, vas a ver, ahora verás, ¿verdad? O sea, Dios hablando con Moisés, y salió Moisés y dijo al pueblo la palabra de Jehová. Y reunió a los 70 varones, a los ancianos del pueblo, y lo hizo poner alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu. Aquí en el versículo 25 aparece de nuevo la palabra espíritu, es la misma palabra ruá, ¿verdad? Que estaba en él, dice. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó él del ruá, del espíritu que estaba en él, ojo, el de Moisés, y lo puso en los 70 varones, y cuando posó sobre ello el ruá, el espíritu, profetizaron y no cesaron, ¿verdad? Profetizaron, la palabra ahí hebrea es navá, o sea, profetizar allí es hablar con inspiración, o sea, se motivaron, se inspiraron, ellos estaban con el ánimo caído, con la quejadera, pero ahí el ruá, el espíritu de Dios, él dice, ahí en este caso el espíritu de Moisés, el ánimo de Moisés, del líder, dice, bueno, yo quiero echar para adelante, entonces se contagiaron. ¿Ve? Se contagiaron, y aunque ellos no eran profetas, comenzaron a hablar inspiradamente, o sea, a alabar a Dios, no estamos solos, Dios está con nosotros, vamos, o sea, comenzaron a motivarse, ¿verdad? Pero ocurrió algo interesante. De esos 70 menos 2, ¿cuánto sería? 68, o sea, habían 2 que al momento que se dio esta experiencia, se habían quedado en el campamento. 2, de los 70 habían 2 que no estaban en el lugar donde estuvo la manifestación, el impulso, eso, ¿verdad? La motivación, el ánimo, dice, llamado, uno se llamaba Eldad, y el otro Medad, ¿verdad? Eldad significa Dios amado, ¿verdad? Dios amado. Y cuando vemos que estamos hablando de estos dos, Medad significa cariño, cariñoso, o sea, Medad parece que era muy alegre, cariñoso, Medad, y Eldad es Dios amado. Estos dos ancianos, estos 2 de los 70, no estaban en el lugar, pero dice que cuando eso ocurrió, vino el espíritu, dice, sobre los cuales, dice, también reposó el espíritu, el ruá, que estaba entre los inscritos, o sea, estaban entre los 70, pero no estaban presentes, pero no habían venido al tabernáculo. Ellos estaban en el campamento, no en el tabernáculo, ojo. Estaban en el campamento, no en el tabernáculo, estaban los 68, y profetizaron en el campamento, o sea, profetizaron, ellos fueron inspirados para hablar de Dios, alababan a Dios. Entonces estamos hablando de que eran, ¿qué? Hablamos de Navá, estaba hablando de que ellos hablaron inspirados, o sea, comenzaron a alabar a Dios. En medio del problema, todos alaban a Dios, pero habían 2 que estaban en el campamento, no estaban en el tabernáculo. Ojo con esta palabra, campamento y tabernáculo, pero eran parte. Dice en el versículo que hemos leído, versículo 26, dice, estos entre los inscritos, o sea, que ellos eran parte de los 70, pero en ese momento en que Dios habló, los usó, los inspiró en diferentes lugares, pero eran parte del pueblo de Dios. Y esto nos llama la atención a nosotros, que a veces
No importa el lugar donde podamos estar allí, Dios puede inspirar a los que están inscritos, a sus hijos, al mismo tiempo en diferentes lugares. Y a veces hay que tener cuidado con esto porque a veces despierta el celo. Miren lo que ocurrió, dice, entonces, verso 28, 11-28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? O sea, ¿estás celoso? Yo no creo, ¿verdad? Pero él estaba celoso. Y yo creo que en la iglesia no hay hermanos que se ponen celosos. Aquí nadie es celoso, ¿verdad? Gloria a Dios que nadie es celoso ni celoso. Por el amor del liderazgo, ¿verdad? Dice, ¿tienes celos tú por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. La palabra profeta en hebreo es Naví. Ojalá todos fueran Naví. O sea, ¿cómo así Naví? Y que pusiera el espíritu, ahí aparece la palabra Ruá nuevamente, y que pusiera el espíritu sobre ellos. O sea, Moisés está diciendo, ojalá que todos, ojo, que todos los hermanos fueran inspirados a hablar de Dios. Que no solo el pastor, sino que todos los hermanos compartan a todo el mundo la grandeza de Dios, la maravilla. Usted se imagina una iglesia donde todos los hermanos tienen ese ruá, ese ánimo de compartir, esa inspiración de decirle, ¿sabe qué? Cristo vive, Dios salva, estamos en el desierto, pero las cosas van a cambiar, hay batallas aquí, no estamos comiendo carne, pero mañana sí, aquí estamos comiendo ahí un huevito sancochado o algo, pero damos gloria a Dios, mañana viene el jamón, pero tranquilo, vamos. Entonces imagínense que Moisés, ojalá todo el pueblo, ojalá todos los hermanos, todo el pueblo fuera Naví, fuera profeta. Así que la palabra hebrea es Naví, para que sea profeta. Y por último, lo quinto, vemos que Dios envió codornices como carne. Ahí vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? Del versículo 31 al versículo 35 nos habla de esta experiencia de que Dios mandó. Dice, vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y la dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda noche, y todo el pueblo siguiente, al día siguiente, recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Imagínense, estaban comiendo carne antes que fuese masticada, dice, cuando la ira de Jehová se encendió al pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Ya estaba Dios molesto allí. Entonces nos llama la atención que Dios trajo codornices del mar. Mire, ¿sabe qué? Dios va a traer de donde tenga que traer. Ahora dice, pero ¿cómo codornices del mar? Si las codornices son aves. Podría traer pescado del mar, pero codornices del mar, no entiendo esto. Pero no hay que entender en esta parte, hay que creer. Dios trajo codornices del mar, o sea, de esa zona del mar, y Dios puede hacer las cosas que usted no se imagina, las maravillas. Él dijo, yo voy a traerle carne. Ahora estaba Dios molesto, ¿verdad? Y el versículo 34 dice, llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Aptaba. ¿Cómo? Kibrot Aptaba. ¿Qué significa? Kibrot Aptaba significa tumba de glotonería. Aquí no hay nadie glotón, ¿verdad? Nadie tiene problema con esta de comer de más. Glotonería es comer de más, no comer lo que necesita, es comer de más, o sea, comer por comer. La Biblia lo llama gula, ¿verdad? Así que Kibrot Aptaba, le dije que significa tumbas de glotonería, o sea, un lugar donde la gente es glotona. Así que yo no quiero llegar a Kibrot Aptaba, porque de repente vas a comer de más, como no necesitas esa comida, pero quieres comer y comer, y hay que tener cuidado con la boca. Aquí nadie es comedón, ¿verdad? Gracias Señor que nadie come lo que necesita comer y ya. Pero bueno, si tú llegas a ese lugar que se llama Kibrot Aptaba, o llegas a esa situación, significa que estás comiendo solo por comer. Entonces dice, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. Dice, de Kibrot Aptaba, o sea, del lugar donde las tumbas de glotonería, partió el pueblo hasta Acerot. ¿Qué significa Acerot? Significa patios o poblados. O sea, fueron a otros lugares más espaciosos y se quedó en Acerot.
Interesante, o sea, salieron de la glotonería. Ahora comen lo que necesitan comer. Ahora en Azeroth tienen que comer para subsistir, ¿verdad? Ellos comen para vivir, no viven para comer, ¿verdad? Esa es la experiencia en Kibroth Hattaava. Ahora, si vemos allí cómo Dios saca de donde usted menos piensa, en este caso saca aves del mar para suplir una necesidad, aunque está molesto. Pero yo no sé lo que son padres aquí, madre, a veces ustedes o su hijo está molesto, pero usted, bueno, no esto molesta, pero yo voy a dar una salida. Dios le dio una salida y por eso le llamó ese lugar Kibroth Hattaava. Entonces, cuando usted escucha yo escucho esto de transferir al espíritu, veo que tienen problemas con el origen de la palabra y se han hecho doctrinas. Es triste, pero en esta época se ha hecho doctrina. Yo voy a transferir mi espíritu se lo voy a transferir a José, se lo voy a transferir a Javier de mi espíritu. O sea, no han entendido la raíz que tienen que ver con la situación, el contexto bíblico. Estaban desanimados, se estaban quejando. Dice el Señor, yo voy a motivarlos, ¿verdad? A motivarlos, a animarlos, a ponerle el ruá, ¿verdad? Para que no solo él, sino esos 70 puedan tener el ánimo de compartir que yo soy Dios, ya sea que están comiendo maná y que deben valorar el maná que le doy. Ellos decían esta cosa, ¿verdad? Esta cosa, dé gracias a Dios por lo que tiene, dé gracias a Dios por lo que come, dé gracias a Dios por la familia. Seamos agradecidos a Dios. No estemos diciendo, ay, que yo quería un 8x8, pues ahí estoy con este Volkswagen. Imagínense, eso no es de mi clase, Volkswagen. Ya eso, además, tiene el motor hasta adelante, ¿verdad? Atrás, tiene el motor atrás, ¿verdad? El Volkswagen lo pusieron al revés. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué ocurrió eso? Vamos a buscar en 1 Corintios 10:6. Vamos cerrando. 1 Corintios 10, ¿para qué se dio esa situación? 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice la palabra de esta manera. Mas estas cosas, escuchen, dice, mas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que hemos explicado, la quejadera. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 1 Corintios 10, 6, eso es un ejemplo que Dios nos permitió ver, ¿verdad? Si leamos el Salmo 106, 14, Salmo 106, 14, leamos Salmo 106, 14, dice la palabra del Señor. Se entregaron, dice, a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Ojo con eso. Oye, voy a leer nuevamente, Salmo 106, 14, se entregaron a un deseo desordenado. Yo no sé cuánto han tenido un deseo que no está bien, mal deseo, desordenado, porque no era que no tenían para comer, Dios le dio el maná para sustentarlo hasta que llegaran al otro lado, que le iban a dar pollo y todo aquello, ¿verdad? No tienen paciencia, y dice, y no esperaron, ojo, dice en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. ¿Usted sabe cuánta gente cuando está en la soledad tienta a Dios? Está pasando una soledad terrible, una necesidad, pero en vez de confiar en Dios, que Dios va a seguir, aún con el maná, llevándole hasta el otro extremo, a llegar a la meta, en la soledad tentaban a Dios. Así que, y dice en el Salmo 106, versículo 14, dice, tentaron a Dios en la soledad, y Él le dio lo que pidieron, querían carne, le dio carne, dice, mas envió mortandad sobre ellos. Wow. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con tentar a Dios cuando está en problemas, en situaciones. No tiente a Dios. Alabe a Dios y dé gracias a Dios por aún en medio de esa situación. Ahora, cuando hablamos de esto, de la transferencia, muchos no han entendido esto de la porción, ¿verdad? En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, vemos la experiencia del caso de Elías y Eliseo. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, dice, y cuando habían pasado Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu rúa, de tu espíritu, sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así más, si no, no.
Entonces Elías subió al cielo, dice, en el versículo 12, dice la razón que muchos no han entendido en estos textos. Dice, viéndolo Eliseo, o sea, ya él iba a subir, clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente a caballo. Y más nunca le dio, Padre mío. ¿Por qué Padre mío? Porque resulta, mi amado hermano, que la doble porción era el derecho al primogénito. O sea, el primer hijo que nacía tenía derecho a doble porción, cuando era varios. ¿Verdad? Doble porción. Usted puede leerlo, buscarlo allí en la escritura. Deuteronomio 21:17, vamos a buscarlo y rapidito ya. Deuteronomio 21:17, donde habla de esta doble porción, era el derecho de primogenitura. Dice Deuteronomio 21:17, mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble, ojo, doble porción, el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué significa? Que el primero que nacía, el junior que nacía, el primero tenía derecho a doble porción. Así que cuando Eliseo le dice a Elías, yo quiero que me dé la doble porción, está pidiendo el derecho de primogenitura. Y por eso que cuando ya se va en el carro, él dice, Padre mío, porque el único que daba la doble porción eran los padres. Nadie afuera te va a dar ninguna doble porción, olvídate de eso, son tus padres que tenían el derecho, en este caso el padre tenía el derecho de dar esa doble porción, ¿verdad? El doble vigor. ¿Y por qué? Porque era el principio. Si vemos Génesis 49:3, ahí rapidito, vamos a cerrar. Génesis capítulo 29, versículo 3, cuando viene Jacob a darle la bendición a sus hijos, vemos la parte del derecho de la doble porción. Génesis 49, versículo 3, ¿verdad? El primogénito de Jacob se llamaba Rubén. Dice, Rubén, Génesis 49:3 dice, Rubén, tú eres mi primogénito, ojo, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad y principal en poder. Wow, tremendo, ¿verdad? Tú eres el primero era cuando el hombre está, ¿verdad? El vigor, el primero. Entonces ese era su derecho. Así que cuando habla de la doble porción, no era como algunos que estaban esperando un rayo, un viento. No, doble porción era el derecho a la primogenitura del primero. Así que cuando Eliseo le dice, yo quiero la doble porción, está haciendo referencia al derecho del hijo primero. Así que como Elías es un profeta y Eliseo iba a ser como su hijo, como dicen, hijo espiritual, sería su hijo profético, que le iba a seguir. Y él dice, yo quiero no ser como tú, tener la doble, o sea, tener ese derecho de ser el primer hijo tuyo, el profeta que tenga ese vigor, ese ruá que correspondía al primogénito por derecho. Yo también como profeta y ser alumno tuyo y ser, ¿verdad?, el que te sigue cuando tú te vayas, porque ya te vas, dame ese ruá, ¿verdad? Ese espíritu, ese ánimo, ese hálito. Yo quiero tener ese impulso, tenerse como tú, pero 2 veces. Wow, ser como tú, pero 2 veces. Así que si hacemos el resumen, 5 cosas hablé esta noche. Hablé de la queja del pueblo de Israel en Tavera. Nadie quería llegar a Tavera, ¿verdad? A un Dios molesto en Taveras. Lo segundo que hablamos es que a raíz de eso ellos pidieron carne, ¿verdad? Y hablamos, el que siembra para la carne siembra corrupción, y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Lo tercero que hablamos es que a raíz de esa situación Moisés no se quedó callado, no se cruzó de brazos, él oró a Dios por la situación, él pidió ayuda a Dios. Cuando usted tiene una situación que no puede resolver, líder, vaya donde el líder. En este caso él fue a Dios, pero en caso de los demás fueron a Moisés para ver qué respuesta podía salir. Y lo cuarto vemos que Dios respondió, ¿verdad? Dios le respondió y Dios le ordenó le recordó que quién era él.
Yo soy, yo voy a responder, tranquilo, mi mano no se ha cortado. Por eso que cuando yo veo a veces, cuando he pensado con líderes, pastores y hay gente que está como tirando las armas, digo, el brazo de Jehová no se ha cortado, Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios está aquí, vamos. Todavía no estamos comiendo jamón, pero tranquilo, alabe a Dios por eso, sea agradecido. Y quinto, Dios envía una respuesta, envía codorniz y carne. Ahora, ¿qué tenía que ver con esto del maná del cielo? Ellos despreciaron el maná que mandó el Señor, que descendía sobre él, capítulo 11, versículo 9, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Cuál es la aplicación en el Nuevo Testamento? Cuando leemos Juan capítulo 6, versículos 31 y 33, vamos a ir cerrar con eso. Juan capítulo 6, versículo 31 y versículo 33 dice, Jesús dijo, de cierto os digo, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 31, dice, nuestros padres comieron maná en el cielo. Está haciendo alusión al número 11 que hemos explicado. Como está escrito, pan del cielo le dio a comer, o sea, Dios le está dando pan del cielo, comida de arriba. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, ¿no dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Wow. Él dijo al 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ojo, que en Números 11:9, aunque estaba cayendo pan del cielo y descendía, ellos menospreciaron el pan del cielo, despreciaron el maná. De igual manera, Jesucristo vino del cielo, vino como ese pan para darnos vida eterna. El que cree en él tiene vida eterna, pero muchos hoy en día están despreciando ese pan del cielo, Jesucristo de Nazaret, el pan vivo que descendió del cielo. Por eso que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que valoremos esas bendiciones que nos da Dios, no las menospreciemos. Y en esta noche, yo sé que usted se ha quejado, tal vez, amigo, me está escuchando, tal vez te has quejado. Y está bien, puedes quejarte, pero no siempre debes vivir en ese estilo de vida. Hoy quéjate hoy el lunes, pero el martes no. Pero sabe, aún así, con la falencia de humanos, vemos un Dios que nos entiende, nos escucha, y aunque a veces Dios se molesta, ¿verdad? Dios está allí diciendo, ¿sabe qué? Mi brazo, mi mano no se ha cortado. No hemos llegado a Canaán, no hemos llegado a donde yo quiero llevarlo, pero mientras caminan conmigo, tranquilos, yo no lo voy a abandonar. Den gracias por el maná que Dios le ha dado. Demos gracias a Dios, seamos agradecidos. Y si no encontramos la salida, busquemos ayuda en Dios. Así que en esta noche, mi amado hermano, no se preocupe si ellos despreciaron el maná de Dios. ¿Qué se espera de que muchos desprecian a Jesucristo de estos tiempos, el maná del cielo? Así que en esta noche, iglesia, a quejarnos menos y a confiar más. Dios le bendiga.